All right, let me just take a moment to tell you how thankful I am to be here. I appreciate so much the opportunity. Déjenme tomar un par de minutos para decirles cuánto aprecio esta oportunidad para estar con ustedes. We visited here last year, and I have to tell you how impressed I was with this church, with the variety here in the congregation, with the spirit that everyone showed in their worship and their kindness. Visitamos esta iglesia el año pasado y me impresionó mucho la variedad entre los hermanos, la amabilidad, todo me impresionó mucho. Those of you who are parents know that when you are a parent, especially when your child goes off, one of the main things you want is for your child to find a strong church that they can grow and be someone who participates in the service of the Lord. Si ustedes son padres, saben cómo los padres quieren que sus hijos, al salir de la casa, que encuentren una buena iglesia, una iglesia donde puedan crecer en el Señor. That is a testimony to you as a church, and I deeply appreciate it. Y él está feliz que nos encontró a nosotros, es un testimonio a ustedes y les agradezco mucho. Since that time, another daughter of mine has become involved in a relationship with another person here. Desde aquel tiempo, otra hija mía ha llegado a tener una relación con otra aquí en la iglesia. So I appreciate you even more. Entonces les aprecio aún más. It is a testimony to you. So many churches are having a hard time finding young men who will serve. It is a testimony to you as a congregation that you have such a rich crop of young men who serve gladly. Eso testifica de esta congregación, porque en muchas congregaciones les cuesta encontrar a buenos varones que quieran servir a Dios, pero aquí tienen un buen grupo de hombres jóvenes y esto testifica bien para todos ustedes. So as a fellow Christian, but as a father, I say thank you. Entonces, como un cristiano, pero también como padre, les digo gracias. And it is a little awkward talking about the subject of marriage when my daughter is now here married. Es algo incómodo hablar del matrimonio cuando mi hija se encuentra aquí ya casada. The issue of family is a very, very important issue. Es que el asunto de la familia es de gran importancia. A lot of times when a lesson like this is announced, people start evaluating where they're going to listen or not. Muchas veces cuando se anuncia un mensaje de este tipo, la gente piensa, ¿voy a escuchar o no? Some people say, well, I'm a husband or I'm a wife, so I'll pay attention to these lessons. Algunos dicen, bueno, ya soy marido, ya soy esposa, voy a escuchar, voy a prestar atención. Others say, well, you know, I plan to get married at some point in the near future, so I'll pay attention. Otros dicen, bueno, yo tengo planes para casarme algún día, entonces voy a prestar atención. But some of you say, well, maybe I'm older now and I'm not going to get married again, and so my family time has passed by, so this isn't really relevant to my life. Algunos dicen, bueno, ya soy mayor de edad y por tanto ya pasó mi tiempo de familia, entonces no me va a tocar mucho este mensaje. And some of you guys are real young, and you're a long way from having a family. You're thinking, this has zero bearing in my life. Y algunos de ustedes son muy jóvenes. Va a pasar muchos años antes de que lleguen a tener familias y están pensando, eso no me toca a mí. But the lessons we're going to look at over the next several days, I believe, are extremely important to us as Christians. Whether you're married, whether you have children, whether you intend to be married at any point in the future, all of us come from a family. Pero las lecciones que vamos a presentar durante los próximos días son de gran importancia. Sea usted parte de una familia, sea soltero, sea en cualquier estado familiar, van a ser mensajes importantes. In 1947, Carl Zimmerman, a Harvard professor at that time, wrote a book which was a really pivotal book called Family and Civilization. En el año 1947, un hombre, Carl Zimmerman, escribió un libro que tuvo gran influencia. Se llama el libro La familia y la civilización. And what Mr. Zimmerman did is he looked at civilizations throughout the centuries and examined them and looked at their cycle, and he found the certain things that began to happen when they began to decline as a civilization. Lo que él hizo fue analizar varias civilizaciones a través de la historia, cuando eran fuertes, cuando no eran fuertes, y había como un ciclo.
Y en cada civilización, al comenzar a declinar la familia, a la vez comenzó a declinar la civilización. So he identified a number of markers of civilizations as they decline. I want to share with you 5 very quickly as we introduce the lesson. Y él identificó 5 pasos en cada civilización que indican, o mejor dicho, que indicaban que estaba comenzando a decaerse. Vamos a mencionar estos 5 puntos en el mensaje de hoy. 1. Número 1. He determined that marriages lose their role and their sacredness and their value to a society. Al decaerse una civilización, él se dio cuenta que el matrimonio pierde su papel, o pierde su rol, pierde su importancia y ya deja de tener tanta importancia en la civilización. Number 2. Número 2. Instead of supporting one another, man and woman in marriage, they began to compete with one another. En vez de apoyarse mutuamente en el matrimonio, el esposo y la esposa comienzan a competirse el uno con el otro. A third idea that he discovered is that parenting became more difficult as the society around them became more corrupt. También se dio cuenta, número 3, que el ser padre llegó a ser más y más difícil al corromperse la sociedad alrededor. A fourth idea is that adultery began to be something that was accepted by the society and not something that was condemned by the society. El cuarto paso, el adulterio llegó a ser algo aceptado por la sociedad y no algo condenado por la sociedad. And a final idea I want to share with you is he began to see that there was an increasing number of the population that began to experiment in incestuous relationships and homosexuality. Y un número 5, en cada civilización que estaba en decadencia, que comenzaron a experimentar con cosas como el incesto, también con relaciones homosexuales y otras cosas al estilo. So you understand, he examined societies and he saw all these traits as societies began to decline. Entonces entienden que él analizó varias sociedades y notó estos 5 pasos que marcaban la decadencia de cada sociedad. Do you see New York City in this? ¿Ustedes ven a Nueva York así? Yes, no? ¿Sí o no? I see Louisville, Kentucky. Yo veo a Louisville, Kentucky así. I see Columbus, Mississippi, where I'm from. Veo a Columbus, Mississippi, de donde soy yo. Austin, Texas. Austin, Texas. Las Vegas, Nevada. Etcétera. Everywhere around us, right? Cada lugar alrededor de nosotros. These are the things we see every day. Son las cosas que vemos todos los días. Now, this is the reason why all of us need to be concerned about Y this. por esta razón todos nosotros debemos estar preocupados por esto. And the strength of our families. Y por la fuerza de nuestras familias. On one level, it affects our nation and the environment in which we live on a regular basis. En un nivel afecta a nuestra nación y el ambiente en el cual vivimos. But on a much more intimate level, it affects the church. Pero en un nivel más íntimo afecta la iglesia. Because, beloved, I have to tell you, you don't have to look that far to see the church struggling with all these issues. Porque, hermanos queridos, no tienen que buscar mucho para ver el hecho de que la iglesia está luchando con todos estos puntos. I suspect the church here has had to deal with some of these things. Yo imagino que la iglesia aquí haya tenido que tratar algunos de estos asuntos. The church at Douglas Hills that I'm a part of right now, we've had to deal with it. La iglesia de Douglas Hills, de donde yo soy, ha tenido que tratar con muchos de estos problemas. And so if you are thinking about being married, you need to be concerned about having a family that is a positive influence rather than a negative influence. Entonces, si usted es casado, debe pensar o debe querer tener una familia que lleva una influencia saludable en cuanto a esto y no es una influencia negativa. Because Scripture tells us that judgment begins with the house of the Lord. Porque la escritura nos dice que el juicio comienza con la casa de Dios.
So we're going to be talking about the family and several things related to the family over the next several days. Entonces vamos a hablar de la familia y de varias cosas relacionadas con la familia durante los próximos días. And whether you're married, unmarried, whether you're an aunt, uncle, grandmother, whether you're a child, you're part of a family, and I really think these lessons will be relevant. Sea usted casado, soltero, hijo, padre, tío, tía, abuelo, lo que sea, estas lecciones le van a ser importantes. All right, so let's begin with a really important question. What is a family? Vamos a comenzar con una pregunta muy importante. ¿Qué es una familia? In 1979, President Jimmy Carter commissioned a White House commission on the family. En el año 1979, el presidente Carter organizó una comisión para mirar este asunto de familia. And they wanted to see how they could make the family more stable so that society overall could be more stable. Y la comisión quería investigar cómo hacer que la familia sea más estable para que la sociedad en general sea más estable. And at the very beginning, they ran into a really important roadblock. Pero al comenzar, tuvieron que enfrentar una barrera. They could not come to a common understanding of what a family is. No pudieron llegar a un acuerdo en cuanto a lo que es una familia. And it is difficult in some ways to define. Families are very varied. Y es difícil definir una familia porque hay muchos diferentes tipos. Sometimes it's just a man and a woman who are married to each other, no kids. A veces estamos hablando de un esposo y su esposa y no hay niños. Sometimes it may be a single mom and she's got a child, or a single father and he has a child. Quizás estamos hablando de una madre soltera con niño, un padre soltero con niño. There may be grandparents living, or maybe cousins living in the same household, and so it's that part of the family. And the family is very varied. Entonces quizás vivan los abuelos en la casa o primo hermanos en la casa. Hay muchos diferentes tipos de familia. So let me just give you a biblical idea. First of all, a family is on one level biological. Déjeme darle algunas ideas bíblicas. En un nivel, la familia tiene que ver con la biología. So in Genesis chapter 1, God created man and woman, husband and wife, and they were to be fruitful and multiply. So there was procreation there. En Génesis 1, Dios creó al hombre y la mujer y quería que ellos procrearan y así comenzamos a ver a formarse la familia. So in its ideal state, a marriage is a mother and a father, a family is a mother and a father, children involved. That is, in an ideal state, a family. En un estado ideal tenemos una madre, un padre y los niños. Estamos hablando de la familia ideal, digamos. But in our fallen world, it doesn't always work out that cleanly. Pero en nuestro mundo caído no es tan fácil. So there are Christians who sometimes have children out of wedlock and they repent, they made a mistake, and they're trying to raise those children in the Lord, and that's a family then. Entonces quizá haya cristianos que hayan tenido hijos fuera del matrimonio, se han arrepentido, aún así quieren criar bien a sus hijos en el Señor. So this is the simplest level, it's biological. Entonces, hablando del nivel más sencillo, estamos hablando de la biología, un nivel biológico. But it's not just biological. Sometimes a family is adoptive. And by that I mean they bring in people who are not part of their biological family, but they become part of the adoptive family. Pero a veces la familia es adoptiva, o sea, una familia quiere adoptar a niños, adoptar a otros que lleguen a ser parte de la familia, aunque no haya lazos biológicos. And so while there may not be blood relations on every practical level, when someone adopts a child in, that child is part of the family. Entonces, aunque no haya lazos de sangre, si una familia adopta a niños, estos niños llegan a ser parte de la familia. So I guess my first point is that it doesn't matter whether you're a blood relative or not. When you're brought in, two things join a family together. Entonces mi punto es que no importa tanto si hay relación de sangre o no, si llegas a ser parte de la familia, eres de ella. Ahora, dos puntos. The first is families care about one another. Primer punto es que las familias
se cuidan el uno al otro, se quieren mutuamente. They are there for one another and they're compassionate toward one another. You know, a child falls and skins their knee and a brother or sister rushes in to help them. That's part of caring as a family. Es que tienen compasión los unos para con los otros. Por ejemplo, si un niño se cae y lastima la rodilla, ahí viene el hermanito para consolarlo y ayudarlo. De eso estamos hablando cuando hablamos de familia. You think about the father in Luke chapter 15 of the prodigal. And when the prodigal came back, remember, he ran to his son. Pensemos en Lucas 15, la historia del hijo pródigo. Y como el padre del hijo, al verle llegando de lejos, corrió hacia él. Families are supposed to care for one another. Es que las familias están supuestos a quererse mutuamente. But the second thing that holds a family together is a commitment that they have to one another. Pero la segunda cosa que une a una familia es el compromiso que tienen los unos con los otros. Ideally, it starts with a mother and father who are committed to God, but without question, committed to one another. Lo ideal es que todo comience con un padre y una madre que tienen un compromiso juntos delante de Dios, pero aunque no sea delante de Dios, que al menos que sean comprometidos el uno con el otro. So in the neighborhood that my children grew up in, there were a lot of kids living around in that neighborhood. En el barrio donde criamos a nuestros hijos, había muchos otros niños en el barrio. And I would do anything I could for any of those kids. Y yo haría cualquier cosa para cualquier de aquellos niños. But there were 3 kids that I had a deeper commitment to. Pero había 3 niños ahí y yo tuve un compromiso más profundo para con ellos. I loved all the kids, Amaba a todos los niños, but 3 of those girls were my family. pero 3 de aquellas muchachas eran de mi familia. And I was committed to them before any others. Y yo estaba comprometido a ellas antes de cualquier otro. One doctor said this: Un doctor dijo lo siguiente: we must have long-term relationships. tenemos que tener relaciones a largo plazo. A man must believe that there is someone who will accept and continue to care. El hombre tiene que creer y aceptar que hay alguien que va a seguir queriendo. And you cannot accomplish that with someone in a casual or temporary commitment. Y no se puede lograr aquello cuando hay alguien con el concepto de que es una relación temporal o una relación sin compromiso. So a family is less about blood or adoption. It is primarily about caring for one another and being committed to one another. Entonces, familia no tiene tanto que ver con la sangre, ni tampoco con la adopción, sino con el compromiso y el quererse mutuamente. So families are about love and obligation and duty. Entonces, las familias tienen que ver con el amor, con la obligación y con deberes. They're about loyalty and support and honor and commitment. Tiene que ver con la fidelidad, el apoyo y el compromiso. I want you to realize tonight that we need families. Quiero que se dé cuenta esta noche que necesitamos de familias. God in His infinite wisdom saw that this structure that we call a family is crucial to our growth. Dios, en su sabiduría infinita, entendió que esta estructura que llamamos familia es de suma importancia en este mundo. So there are several lessons that I want to suggest to you that we learn from families that are crucial for our life. Hay varias lecciones que podemos aprender de las familias que son de suma importancia en nuestras vidas. And I want you to think about your experience as you grew up and see how many of the things that I share with you now mirror what you went through. Yo quiero que usted piense en las experiencias suyas al criarse como niño y joven para ver si sus experiencias combinan bien con lo que yo voy a decir ahora. And as we go through them, if they did not mirror your experience, how much better your life would have been had it mirrored your experience. Y si no representan bien sus experiencias, cuán mejor habría sido su vida si hubieran reflejado sus experiencias. All right, here's the first thing. Families are where we first learn to respect authority. Primer lugar, es en las familias donde primero aprendemos a respetar la autoridad. In a family, somebody's in charge. En una familia
alguien está encargado, alguien es jefe. right? ¿De verdad? ¿Es verdad? In my family, when I was growing up, my dad was in charge. En mi familia, cuando yo estaba siendo criado, mi papá estaba encargado de todo, era el jefe. My mother was in charge too. Mi madre también mandaba en cierto sentido. But I learned at a young age not to cross my mom or my dad. Pero yo aprendí desde muy joven a no molestar a mi papá ni a mi mamá. One time when I was very small, Una vez cuando era muy pequeño, my mom made me mad. mi mamá me hizo enojar. I was probably 7 years old. Yo habría tenido como 7 años. She was doing the dishes and I was mad at her. Ella estaba lavando los platos y yo estaba enojado con ella. I picked up one of those dishes and held it up like this. Y saqué uno de los platos y puse la mano así. She said, if you drop that, you're going to get it when your dad gets home. Ella me dijo, si tú dejas caer este plato, cuando tu papi llega te va a dar una pela. I threw it on the ground. Y yo lo tiré al piso. And I instantly knew I made a very bad mistake. Y al instante me di cuenta que me había equivocado de gran manera. When my dad got home, Al llegar mi papá, I got it. recibí lo que Yeah. merecí. Because mom and dad were in charge. Porque mis padres, mi mamá y mi papá estaban encargados de la familia. And I learned that. Y aprendí eso. I learned that I listened to them and I submitted to them and I obeyed them. Aprendí eso, entonces les escuché, me sujeté a ellos. Paul said in Ephesians chapter 6 verse 1, Pablo dijo en Efesios capítulo 6 y versículo 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Now, the wonderful thing about this verse is it tells us why we are to honor them. Lo maravilloso en cuanto a este versículo es que nos dice por qué debemos honrarlos. Quoting from the Old Testament, Paul said that it may be well with you and you may live long on the earth. Pablo cita el Antiguo Testamento y dice, es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. So what does that mean? ¿Qué significa? What does it mean that if we obey and honor our mother and father, it will be well for us in the land or on the earth? ¿Qué significa? Que si obedecemos a nuestros padres y si les honramos, que para nosotros nos irá bien sobre la tierra. Because the answer is, when I learn to obey my parents, I will more than likely begin to obey my teachers, and I'll obey the police, and I'll obey the governor, and I'll obey the president, and I'll obey the laws, and things will go better for me. La respuesta es, si aprendo a obedecer a mis padres, entonces voy a aprender también a obedecer a mi maestro, voy a aprender a obedecer la policía, voy a aprender a obedecer la ley, al gobernador, y así en adelante, y las cosas irán bien conmigo. Raise your hand if, when you were at home, you disobeyed your parents and you made your life more difficult. Levante la mano si al estar en casa, al desobedecer a sus padres, hizo que la vida le fuera mucho más difícil. Yeah. See, I mean, all of us understand that, right? Sí, ve que todos entendemos este punto. In Proverbs chapter 1, verses 8 and 9. En Proverbios capítulo 1, versos 8 y 9. The proverb writer said, my son, hear the instruction of your father and do not forsake the law of your mother. El escritor dijo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Why? ¿Y por qué? For they will be a graceful ornament on your head and chains about your neck. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. So, Entonces, the very foundational idea is, in the family, we start to learn the need to respect and to obey. la idea fundamental que es en la familia es donde aprendemos a respetar y a obedecer. So when respect is not taught in the home, then disrespect will be embraced for life. Entonces, cuando no se enseña el respeto en el hogar, entonces la falta de respeto va a ser aceptado durante el resto de la vida. And you young people, we're not just talking about you.
Y jóvenes, no estamos hablando solamente de ustedes. Right? I have to continue to show respect in my life. Yo tengo que seguir demostrando el respeto en mi vida. And I'm a lot older than you are. Y soy mayor que ustedes. Yeah. So respect is something that's first taught within the home. And if respect is not taught, then that child is going to be at a huge disadvantage. Entonces el respeto es algo que se enseña en el hogar. Y si no se enseña el respeto, el hijo va a tener una gran desventaja en la vida. Number 2, Número 2. proper behavior is taught in the family. El comportamiento correcto se enseña en la familia. Right? Children are taught there are some things that are right, there are some things that are wrong. A los hijos se les enseña algunas cosas están correctas y otras cosas están malas o son malas. It may be the idea of cleaning your room, Quizás estamos hablando de limpiar el cuarto, cleaning the kitchen, limpiar la cocina, making sure you talk to your parents respectfully. hablar con respeto a los padres. But it is in the home, in the family, that we start learning if we do not do what we're supposed to do, there are oftentimes negative consequences. Pero es en el hogar o en la familia que comenzamos a aprender que si no hacemos lo que debemos de hacer, va a haber consecuencias desagradables. In Deuteronomy chapter 6, En Deuteronomio capítulo 6, God gave the Jews some instructions that were really important for the home. Dios les dio a los judíos algunas instrucciones que eran muy importantes para el hogar. Hear, O Israel, Oye, oh Israel, the Lord our God, the Lord is one. el Señor vuestro Dios es uno. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. And these words which I command you today shall be in your heart. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón And you shall teach them diligently to your children. y las repetirás a tus hijos. Because here's the reality. Aquí está la realidad. If my child disobeys me, Si mi hijo me desobedece a mí, if your child disobeys you, si su hijo le desobedece a usted, the real problem is not that they have disobeyed us. el problema verdadero no es que nos hayan desobedecido a nosotros, The problem is they are not obeying God. el problema es que no están obedeciendo a Dios. That's a much bigger problem. Es un problema mucho más grande. And if you are not honoring your parents, Y si usted no está honrando a sus padres, the problem is you are not honoring God, and so our behavior is important. entonces usted entonces no está honrando a Dios y por tanto nuestro comportamiento es muy importante. Here's a third idea. Aquí una tercera idea. It is in the family that we learn to care for other people. Es en la familia que aprendemos a querer a otros. Have you ever known someone who doesn't seem to care about other people at all? ¿Usted ha conocido a alguien que parece que no quieran a nadie? There's something wrong with a person like that. Hay algo mal en algún individuo que es así. It is in the family that we start interacting with our mother and father and our brothers and sisters. Es en la familia que comenzamos a interactuar con nuestros padres y con nuestros hermanos. I mean, do you identify with this? ¿Usted puede identificarse con lo siguiente? You know, brothers and sisters fighting each other, Los hermanos y hermanas están peleando, but if someone else starts to fight with them, pero si otro viene y comienza a pelear con el hermano, we rush in to protect them, right? ya corremos a proteger al hermano. I mean, we'll beat them up at home. En la casa nosotros les aplastamos, But if someone else wants to beat up them, that's my brother or my sister. pero si algún otro se mete con mi hermano, este es mi hermano, es mi hermana. And we reach in there to protect them. Y entonces hacemos algo para protegerlos. We love them because they're our siblings. Los amamos porque son nuestros hermanos. They are incredibly frustrating sometimes, Sí nos frustran en forma increíble a veces, but they're our siblings. pero son hermanos. We start caring for people. Comenzamos a querer a otros. I think back in the Old Testament too, when Abraham died. Yo pienso en el Antiguo Testamento, cuando murió Abraham.
And Ishmael and Isaac came together with one another. Ismael e Isaac se unieron. Differences were put aside. Se olvidaron de las diferencias. Or when his children saw to his death, Cuando los hijos de él fueron a donde había muerto, and Jacob and Esau, who certainly had a rift between them, Jacob y Esaú, que habían tenido una división entre ellos, they put that behind them se olvidaron de aquella, because they were family. porque era familia. That's what family's about, right? De eso se trata la familia. So we learn to care for other people, not just ourselves. Aprendemos a querer a otros y no solamente querer a nosotros mismos. I mean, one of the big problems we have today is we're all wrapped up in ourselves. Uno de nuestros grandes problemas hoy en día es que estamos enredados en nosotros mismos. I mean, I'm not going to tell you it's wrong to take a selfie. No les voy a decir que está mal en sí sacar un selfie. Because, you know, taking one, Teresa and I are someplace and we'll take a picture somewhere. That happens, that's okay. Yo saco una selfie de vez en cuando de Teresa y de mí. But let me tell you, if you're taking a picture of yourself all the time, Pero déjeme decirle que si siempre está sacando un selfie, una foto de sí mismo, you need to get out of yourself a little bit and get into other people. ya tiene que olvidarse un poco de sí mismo y comenzar a preocuparse más por otros. And that's what a family does. Y es lo que hace una familia. We begin to learn to love other people and care about other people. Comenzamos a amar a otros y a querer a otros. Here's a fourth idea. Aquí una cuarta idea. In a family, we begin to develop a sense of identity. En una familia comenzamos a desarrollar un sentido de familia, de identidad. My name is Mark McCrary. Mi nombre es Mark McCrary. That McCrary was my family identity. McCrary fue mi identidad familiar. And when I thought about other people, I identified with those people who were either McCrary Entonces, al pensar en otros, identifiqué con las personas que eran de la familia McCrary or Smith. o Smith. That was my mother's maiden name. Eso fue el nombre de mi mamá. In my hometown, En mi hogar natal, my father was in a position where he was fairly well known. mi papá tenía un puesto y era bastante bien conocido. I had to think about how I acted when I was out and about because my actions reflected on him. Yo tuve que tomar en cuenta cómo me portaba al andar por el pueblo, porque mis acciones reflejaban en él. When I was a young kid in elementary school, third grade, Cuando yo era un niño en la escuela primaria, el tercer grado, we had a substitute teacher named Mrs. King. tuvimos a una maestra sustituta que se llamaba la señora King. Miss King taught my mother in school. La señorita King enseñó a mi mamá en la escuela. And I remember one time I was acting up and she pulled me aside. Me acuerdo que una vez yo estaba molestando un poco y ella me llamó aparte And she said, Mark Allen, y me dijo, Mark Allen, your mother would be so ashamed of you right now. tu madre tendría mucha vergüenza de ti ahora. You know what she was appealing to? ¿A qué apelaba ella? My family identity. La identidad de Yeah, mi familia. right. Yeah. She's saying, you have a reputation to uphold, Estaba diciendo que tú tienes un testimonio que tienes que apoyar and you're not doing that right y now. no lo estás haciendo ahora. And I thought about that when I was growing up a lot. Y pensé mucho en esto al estar creciendo. Families are where we begin to know that we are associated with Las familias, ahí llegamos a saber que estamos asociados con ciertos individuos en particular. In Ecclesiastes chapter 7, verse 1, we read this. Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, leemos lo siguiente. A good name is better than precious ointment. Mejor es la buena fama, dice la mucha versión, mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Sociologists tell us that the number one reason young people join gangs Los sociólogos dicen que la razón principal por la cual los jóvenes se unen a las pandillas is they are searching for a sense of identity. es que están buscando la identidad.
They are looking to be part of something that is larger than themselves. Quieren pertenecer a algo que es más grande que ellos. They are looking to find someone who will accept them and make them feel like they are part of a family. Quieren buscar a alguien que les acepte y que les haga sentir como parte de una familia. And in God's eyes, it is the family that is to provide that. Y a los ojos de Dios es la familia que debe proveer todo esto. So we have a sense of identity in our life. Entonces tenemos un sentido de identidad en nuestras vidas. Here's another thing. Aquí otro punto. In a family, we learn to do our share. En una familia aprendemos a hacer nuestra parte. All right. In other words, we learn to work. En otras palabras, aprendemos a trabajar. 2 Thessalonians chapter 3, verse 10. Según a los Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Paul said, "For even when we were with you, we commanded you this." Dice Pablo que aun cuando estábamos con vosotros os mandamos esto. If anyone will not work, neither will he eat. Si alguien no quiere trabajar, tampoco coma. So when I was a kid one time, my father would give me an allowance every week, $1. Y cuando yo era un niño, mi papá me daba un subsidio cada semana, $1. So I found out from my friends, they made more than I did. Y me di cuenta al hablar con mis amigos que a ellos les dieron más. I thought I needed a raise. Yo pensé que merecía que me aumentara. So I sat down with my dad and explained to him all the things I was doing. Y me senté y expliqué a mi padre todas las cosas que yo estaba haciendo. And how I thought I needed to get more money every week. Y como yo pensé que merecía ganar más dinero todas las semanas. My dad was working on the car and he was just quiet, kept working for a minute. Mi papá estaba haciendo arreglos al coche y estaba callado, no dijo nada por un rato. And he looked at me and he said, "You eat." Entonces me miró y me dijo, tú comes. Conversation was over. Se acabó la conversación. I ate. Sí, comí. He was being gracious by giving me money, but the point was that in a family, people contribute and they help one another out, right? Él estaba siendo misericordioso al darme de comer, pero el punto fue que en una familia todos hacen su parte. You do the dishes because you're part of the family. Tú limpias los platos, friegas, porque eres miembro de una familia. You clean your room because you're part of the family. Limpia tu cuarto porque eres miembro de la familia. You cut the grass because you're part of the family. Corta la grama porque eres parte de una familia. Listen, when I was growing up, I grew up on a farm. Escúchenme, cuando yo me crié en un rancho. You know one of the jobs I had to do? ¿Sabe? Una de las cosas que tuve que hacer, We had cows, tuvimos vacas and we had a barn, y un establo. and the cows ate in the barn. Y las vacas comían en el establo. Guess who had to clean the barn? ¿Y quién tuvo que limpiar el establo? Me. Yo. Guess who didn't like cleaning the barn? Adivinen ustedes, ¿a quién no que le gustaba limpiar el establo? Me. Yo. But it didn't matter Pero no importaba, because the barn needed to be cleaned. porque alguien tuvo que limpiar el establo. Every Saturday morning, we would get up and go cut firewood. Cada sábado por la mañana salíamos a cortar leña. Monday morning, I'd be talking to my buddies, and they're watching cartoons Saturday morning. Y el lunes por la mañana hablé con mis compañeros y me di cuenta que estaban mirando ellos muñequitos el sábado por la mañana. I was cutting firewood. Y yo estaba cortando leña. You know why? ¿Y saben por qué? Because we needed heat. Porque necesitábamos la calefacción. Being part of a family taught me that I had to contribute. Ser parte de la familia me enseñó que a mí me tocó contribuir. So chores are good. Las tareas son buenas. They're not fun at the moment, No but they son- teach you lessons. No son divertidas en el momento, pero te enseñan lecciones. Because then I learned from my chores as I grow up and have a family, I've got to provide for my family. Entonces aprendí al llegar a ser grande y tener una familia. Yo tengo que proveer para mi familia. And then we learn to sacrifice in a family. Entonces en una familia aprendimos a sacrificar. We begin to realize that as we are working with one another and we're serving one another, that sometimes I have to give things up for you, and you have to give things up for me. Comenzamos a aprender que al estar trabajando juntos como familia, que a veces uno tiene que sacrificar algo para otro y otro tiene que sacrificar algo para mí.
In Philippians chapter 2, verse 4, we read this. En Filipenses 2, versículo 4, leemos lo siguiente. Let each of you look out not only for his own interest, Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, but also for the interest of others. sino cada cual también por lo de los otros. So it's that time that you're sitting around the table and you want another roll and there's one more roll left. Entonces, estamos sentados en la mesa y hay un pedazo de pan que queda y tú quieres el pan. And you want that roll, ¿Y cuánto quieres el pan? but your little brother wants it a little bit more. Pero tu hermanito lo quiere aún más. So you say, okay. Está. You have Ok, come tú el pan. And you say, well, that's pretty silly. Me dice, bueno, es algo de You're just talking sensato. about a roll. Estamos hablando de un pancito. But when you learn that lesson, when you have a kid, Pero and it's cuando- 2 o'clock in the morning, Pero cuando uno aprende esta lección y tiene un niñito y son las 2 de la mañana and that child is crying with their diapers dirty, y el niñito está llorando porque su pañal está sucio, you took that same lesson that you learned then and you apply it to your kid. toma aquella misma lección que aprendió así ahí en el hogar y la aplica a su niñito. So you get it? ¿Entienden? I mean, do you see how all of these lessons Ustedes ven como todas estas lecciones that we really need for our whole life que necesitamos para toda la vida, begins in a family? todo comienza en una familia. And when those lessons are not taught Y cuando no se enseñan estas lecciones and they're not learned, y no se aprenden, we lose something. perdemos algo. And that's where we're at right now as a society. Y ahí así estamos, así como sociedad. Children are not taught to respect other people. A los niños no se les enseñan a respetar a otros. They're not taught to sacrifice. No se les enseñan a sacrificar. And parents aren't sacrificing. Y los padres no sacrifican. And so we fuss about everything going on around us. Entonces discutimos cualquier cosa que esté pasando alrededor. But it all goes back to the family. Pero todo vuelve a la familia. That's why the family is important. Por esta razón la familia es importante. So let me just touch on this briefly as we wrap things up. Déjeme tocar este punto brevemente. Okay. So how do we have strong families? ¿Cómo es que tenemos familias que son fuertes? I hope that regardless of where you're at this evening, Yo espero que donde quiera que usted se encuentre esta tarde, married, unmarried, children, no children, casado, soltero, con o sin hijos, I hope you're thinking right now, what can I do espero que esté pensando, ¿qué puedo hacer to have a better family right now or in the future? para tener una mejor familia ahora o en el futuro? I want to close with just 3 questions for you to think about, and we'll work on these questions over the next 2 Yo days. quiero terminar con 3 preguntas, quiero que piensen en ellas y vamos a hablar de ellas durante el resto del fin de semana. First question, Primera pregunta, what is my role in the family? ¿cuál es mi rol en la familia? Husband, wife, Esposo, esposa, father, mother, padre, madre, child? hijo, What's my role? ¿cuál es mi rol? The only way we will do what we can to make our family stronger is if we can identify what our role is. La única forma en que podemos hacer que nuestra familia sea más fuerte es si identificamos cuál es nuestro rol o nuestro papel. Number 2, Número 2. what does God say about my role? ¿Qué Dios dice acerca de mi rol? Okay, this is fundamental. Este es fundamental. Okay. When you start saying, well, I want to be a better husband, wife, father, mother, Cuando usted dice, yo quiero ser mejor esposo, mejor esposa, mejor padre o madre, you start talking to your neighbor or the person that you work with, or you start picking up a book by an expert, y comienza usted a hablar con su familia, con su compañero de trabajo, o comienza a leer algún libro escrito por algún experto, you're going to get a lot of different advice. va a recibir mucho consejo. And sometimes that advice is rotten. Y muchas veces aquel consejo es malísimo. The most important thing is, what does God say about us? Lo más importante es qué dice Dios. If you're a man, Si usted es hombre, what does God say about you being a husband or a father? ¿qué
¿Qué Dios dice acerca de ser usted un esposo o un padre? If you're a woman, Si usted es mujer, what does God say about you being a mother or a wife? ¿qué dice Dios acerca de ser usted una madre, una esposa? If you are a child, Si usted es hijo, what does the Lord say about your role with your parents? ¿qué el Señor dice acerca de tu rol para con tus padres? Nothing else matters, guys. Ninguna otra cosa tiene importancia. So I need to know what my role is, Tengo que saber cuál es mi rol. and I need to know what does God say about my role. Y tengo que saber lo que Dios dice acerca de mi rol. And the third thing is I need to ask myself, will I do what God tells me to do? Y la tercera cosa que tengo que preguntarme a mí mismo, ¿haré yo lo que Dios dice que yo tengo que hacer? Beloved, we can't change the world, Queridos hermanos, no podemos cambiar el mundo, but we can let our light shine where we're at. pero podemos dejar alumbrar nuestra luz donde quiera que estemos. And when we as God's people Y cuando nosotros como pueblo de Dios start taking our roles in the family seriously, comenzamos a tomar en serio nuestros roles en la familia, you can have a cascading effect on everyone here. usted puede tener una influencia que se extiende mucho entre todos los que se encuentran aquí. And you can have an effect on the people that you work with and you go to school with. Y usted puede tener una gran influencia en la gente con quienes usted trabaja y con quienes estudia en la escuela. And then we can let our light shine. Y entonces podemos dejar alumbrar la luz. All right, so tomorrow night we're going to talk about husbands and then we're going to talk about wives. Mañana vamos a hablar de los esposos, de las esposas, Being a good husband, a good wife. cómo ser buen esposo y buena esposa. Sunday morning we're going to talk about principles of parenting El domingo por la mañana vamos a hablar de cómo ser buenos padres and some specific things that we can do to train our children. y algunas cosas específicas que podemos hacer al entrenar a nuestros hijos. And some of you may be grandparents or aunts. Y algunos de ustedes, quizás abuelos o tíos, Don't think that you have no influence here. You're still part of the identity of your family. no piense usted que no tenga influencia. Usted todavía es parte de una familia. I was on the island of Grenada a few weeks ago doing some mission work. Yo estaba en la isla de Granada haciendo alguna obra evangelística. I had an opportunity one day to speak to a class of, I think there were about 8th grade boys. Tuve la oportunidad para hablar con algunos jóvenes que eran como del 8º grado de la primaria, 13, 14 years old. de 13, 14 años. The family situation there on the island is horrendous. La situación familiar ahí en la isla es horrible. Men and women living with one another, having children, no commitment at all with one another. Los hombres y las mujeres viven juntos en unión libre, sin compromiso, pero con hijos. As I said earlier, I know sometimes people make mistakes and they change. Yo sé, como dije anteriormente, que a veces la gente se equivoca y luego se arrepienten. But a lot of these kids are living in a world where there's no change. Pero muchos de aquellos jóvenes están viviendo en un mundo donde no hay cambio. And I mentioned when I was talking to them that this year, my wife and I will have been married 30 years. Mencioné a ellos que este año mi esposa y yo vamos a cumplir 30 años de casado. And one of the kids raised his hand and he said, "Isn't that boring being with the same person for 30 years?" Y uno de los muchachos levantó la mano y dijo, ¿no es muy aburrido estar con el mismo individuo durante 30 años? And here's my point. Este es mi punto. When we follow God's law Cuando seguimos las leyes de Dios, and we listen to God telling us how to do things, escuchamos a Dios y que nos dice en cuanto a cómo hacer las cosas, there is real joy. hay verdadero gozo, Real joy. verdadero gozo. I could preach the lesson I preached tonight and the lessons I'm going to preach over the next few days if I were single. Yo podría predicar el mensaje que he predicado esta noche y los que siguen aún si fuera soltero And they would be just as true. y tendrían la misma razón. But I can tell you experientially Pero yo les puedo decir por mi experiencia that when we try to follow what God wants, que cuando tratamos de seguir lo que Dios quiere, husband and wife working with one another, que los esposos, las esposas trabajando juntos, it is a great thing. es algo maravilloso. I've been happily married.
He sido casado felizmente hace 30 años. Now, you may never get married. Quizás usted jamás se case. You may have been married and maybe it didn't work out. Quizás usted haya sido casado y no salió bien. But you can still do what God wants you to do. Pero todavía puede hacer lo que Dios quiere que usted haga. You can still be the father or mother or husband or wife that you can be. Todavía puede ser el padre, la madre, el marido, la esposa que Dios quiere que usted sea. If we're willing to listen to God. Si está dispuesto a escuchar a Dios. So that's what I got for you tonight. Thank you Es very lo que much. tuve para ustedes esta noche. Muchas gracias. If you have any questions, feel free to talk to me later or write those down and I'll try to answer those and try to talk to you. I don't have all the answers. Si tiene algunas preguntas, por favor, que se sienta libre para apuntarlas o hablar conmigo de ellas, aunque no tengo todas las respuestas. But Brother Gardner does. No. But I thank you for the opportunity here. Look forward to the next several days. Gracias por la oportunidad. Estoy anticipando con mucho placer los siguientes días. Let's sing song number 280.